El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos justos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Oremos. Mi amado Señor, mi Jesús bendito, estoy delante de tu trono para pedirte que hables a mi vida a través de tu palabra. Necesito, Señor, de tu palabra en esta tierra, en este desierto.
mientras caminamos a la tierra prometida, hacia la Jerusalén celestial. Dios del cielo y de la tierra, obra en mi vida. Yo tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra. Quiero alimentarme de ella, Señor, hasta saciarme, y pueda ver a través de tu palabra el estado en que se encuentra mi alma, mi vida, mi Señor. Yo te doy gracias por permitirme estar en este día y poder recibir tu bendita palabra en este tiempo del fin. Gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por tu grande misericordia. Ábreme el entendimiento. Abro mi corazón para que esta palabra penetre y me haga entender mi condición, y pueda así, reconociendo mi pecado, poder utilizar tu sangre preciosa, y así limpiar mis vestiduras y poder presentarme delante tuyo en el aire con vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias te doy por esta oportunidad que me das en este año 2012, faltando poco para encontrarnos contigo, y aprovechando bien el tiempo, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Dios del cielo, quiero desechar las obras de las tinieblas y tomar las armas de la luz para poder vencer a las fuerzas del mal que día a día se fortalecen por el pecado de la humanidad y nos asedian a través del pecado, utilizando la tentación. Dios bendito, fortalece mi alma, fortalece mi vida a través de tu palabra. Yo tengo hambre de ti, que tu palabra me alimente y me fortalezca, Señor, para poder fortalecerme contra el ataque del enemigo que sobreviene siempre, en cualquier momento, para destruirnos, para robarnos la bendición, para matar nuestra vida espiritual, y también para matarnos y llevarnos al Seol, sorprendidos por la muerte en pecado, Señor. Gracias, gracias por este día. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como están, yo les ruego que puedan abrir sus Biblias de Jeremías capítulo 2, el verso 31 para adelante. Oh generación, atended vosotros a la palabra del yo soy el que soy. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Se olvida la virgen de su atavío, la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente,
de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque yo soy el que soy y desechó a aquellos en quienes tú confiabas. No prosperarás por ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice yo soy el que soy. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Pueden tomar asiento. Y es importante que puedan quedarse completamente atentos y en completa comunión y reverencia, para que esta palabra pueda ser implantada en sus corazones. Esta palabra no es leche espiritual. Esta palabra no es para bebés espirituales. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para la congregación de los santos, para el pueblo del Señor, tanto para el Israel terrenal como para el Israel espiritual. Esta palabra es tanto para aquellos que forman parte de la Jerusalén terrenal, si hay alguno que está allí en Israel, o específicamente en la ciudad de Jerusalén, o que será en algún momento en diferido transmitido este mensaje, como también son para aquellos que forman parte de la Jerusalén celestial. No hay nadie que queda eximido de esta palabra, porque esta palabra es para el pueblo del Señor. Y debemos nosotros ahondar en algunos detalles en relación a estos últimos versos que acabo de leer y compartí hace algunas semanas atrás. Aquí tengo en mis manos una Biblia que es la Peshitta. Es una nueva traducción de las Sagradas Escrituras del arameo al español. Y aquí en Jeremías 2:31 adelante dice: escuchen ustedes, oh generación, palabra de yo soy el que soy. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o como tierra devastada? Por tanto, ¿por qué dice mi pueblo, descenderemos, ya no vendremos ante ti? ¿Acaso una doncella olvida su ternura o una novia su atuendo? No obstante, mi pueblo se ha olvidado de mí por incontables días. ¿Por qué dispones tus caminos otra vez en busca del deseo? Pues he aquí, incluso el mal has aprendido en tus caminos.
Hasta en tus manos se encuentra la sangre de vidas de pobres inocentes. No los hallaste en una hendidura de la pared de la casa, sino debajo de todo árbol. Y dijiste: estoy limpia. Por eso su ira se apartó de mí. Por cuanto dijiste: no he pecado, he aquí, yo he entrado en juicio contra ti. ¿Por qué eres tan desenfrenada que te obstinas en tu proceder? Tal como fuiste avergonzada por Asiria, así también serás avergonzada por Egipto. Entonces saldrás de allí con tus manos en tu cabeza, porque la ira de yo soy el que soy está contra los que confías. No prosperarás con ellos. Podemos leer hasta allí. Habíamos compartido este detalle para poder engranar con todo lo que nos falta todavía predicar. Había utilizado otra versión que hablaba de la generación actual en el verso 31. Oh generación, refiriéndose a la generación actual, atended vosotros a la palabra de Dios soy el que soy. Y lo que justamente el Señor está pidiendo a cada uno, a todo el pueblo del Señor en cada lugar, para que atiendan esta palabra del Dios soy el que soy, sabiendo que viene destrucción, sabiendo que viene destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad, empezando en la Jerusalén terrenal, ha de venir destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y esta palabra es predicada a tiempo, a fin de que pueda constituirse en exhortación y también para edificación para todos aquellos que están de una manera u otra, sea espiritual física o física llanamente, alejándose del Señor. Y es lo que el Señor pregunta, que se atienda a esta palabra del yo soy el que soy. Y Él pregunta si ha sido un desierto para Israel. Sabemos que el Israel terrenal, ha hecho florecer el desierto. Sabemos que el Señor ha tenido cuidado de su pueblo que ha hecho florecer el desierto. Y por supuesto no es una tierra de tinieblas, porque Él les ha dado la producción necesaria para tener energía, inclusive hasta energía nuclear, para poder tener su territorio iluminado. Esto en el aspecto físico, reconociendo todo el aspecto profético exterior físico de lo que es el cumplimiento de la profecía en relación al estado de Israel, nuestro reloj profético. Y el Señor añade: ¿por qué habiendo recibido todo esto, su pueblo dice: somos libres, nunca más vendremos a ti? Ellos se sienten libres del Dios de la Biblia, libres del Dios de Moisés, libres del Dios de la antigüedad que conocieron sus padres, y en su lugar van en pos de dioses extraños, dioses ajenos traídos de todos los lugares de la tierra de donde ellos han vuelto a la tierra de Israel, de esas naciones de donde habían sido esparcidos, y han vuelto a la tierra de Israel con todos esos dioses, con todas esas creencias, dioses extraños al fin y al cabo. Y por ello se rebelan contra el Dios de Israel, se rebelan contra el Dios de la Biblia. Y dice: ¿por qué somos libres? Un judaísmo sin el Dios de la Biblia. Y por eso también están enfrentados contra aquellos judíos fieles al antiguo pacto, los judíos ultraortodoxos
que requieren y buscan de que el pueblo vuelva su rostro al Dios de sus padres, al Dios de la antigüedad, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés. Y por supuesto, ellos no quieren volver a Él. ¿Por qué van a venir a Él? Somos libres, dice, vivimos en un estado libre. Y por ello constantemente han habido contiendas internas. Y en muchos también, en el aspecto espiritual, aquellos que forman parte de Israel espiritual, habiendo recibido y aún siguen recibiendo bendición de lo alto, bendición del Señor, se apartan de Él y no quieren volver a Él. Y dicen, somos libres. El Señor Jesús nos hizo libres, proclaman algunos enemigos del verdadero evangelio, y confunden la libertad de Cristo con el libertinaje. Y al estar en ese libertinaje no quieren volver a la senda antigua, y por tanto no quieren volver al Señor, porque en ese libertinaje lo tienen a Jesús como un comodín, lo tienen al Señor Jesús como un simple ayudador para que pueda satisfacer todas sus necesidades, inclusive las de pecado. Y solamente lo buscan cuando lo necesitan, y si es que lo buscan. Y de esta manera se sienten en libertad. Somos libres, dice. ¿Por qué vamos a estar con Él? ¿Por qué vamos a volver a Él? ¿Por qué nos vamos a congregar? ¿O por qué vamos a prestar atención al mensaje? ¿Por qué vamos a prestar atención a la alabanza? Sea en la casa o en el lugar donde se encuentren y donde pueda estar difundiéndose esta señal vía internet o en vivo en este lugar. Y el Señor añade otro importante punto. ¿Acaso, dice, la virgen se olvida de su atavío o la desposada de sus galas? En esta otra versión que había leído, que es una versión antigua romana, por cuanto ha sido traducida en la antigüedad de los idiomas originales al latín, y del latín se tradujo al español, se conoce como la Vulgata latina. Recordemos de que muchas de las sagradas escrituras han estado en poder de la cultura romana durante muchos siglos, y por supuesto esas escrituras, esos manuscritos fueron traducidos al latín, a lo que era la lengua romana, la lengua de la cultura romana de la antigüedad. Y habiendo sido traducido al latín, el Señor permitió que ya en el siglo XIX se tradujera al español. Y esta versión que tengo es una versión interlineal del latín al español, y que por supuesto, dejando de lado toda situación extrema, como algunos que por el hecho de ser romano debemos rechazarlo, de ninguna manera yo no lo hago, porque encontramos todavía riqueza en esa traducción al español, por cuanto estuvieron durante muchos siglos esos manuscritos originales en poder de la cultura romana, y tenemos el Espíritu de Dios para poder discernir lo santo de lo profano, poder discernir lo celestial de lo romano y rechazar todo aquello que es romano. Amén. Y de esa manera poder enriquecernos aún más de todo lo que se constituye estas antiguas traducciones que también vienen a nuestras manos en este tiempo final. Y en esta versión dice: si la esposa utiliza, se olvidará de las fajas de sus pechos. Y por supuesto esto no se ha de olvidar. No lo hace la virgen, no lo hace la esposa pura y verdadera. Y por eso el Señor dice: pero su pueblo
se ha olvidado de mí. Su pueblo, su esposa, se olvida de su Dios, y por innumerables días. Y el hecho de que se olvide de Él no signifique que deje de convivir con Él, porque en su tiempo Israel estaba conviviendo con su Dios, porque estaba edificado el templo, y el templo era la muestra de la presencia de Dios en Israel, la presencia del esposo. Y aún así Israel se olvidó de Él. Israel se olvidó de su esposo, y por innumerables días. Y aquí en la palabra añade: ¿por qué adornas tu camino?, le dice el Señor a su pueblo, para hallar amor. Y quiero leer esta versión que me parece importante mencionarla y recordarla hoy, en Jeremías 2, el verso 33. ¿Por qué te empeñas en mostrar que es bueno tu camino para enamorarme? Pues además has enseñado tus caminos llenos de maldades. Y acá manda un detalle que nos dice: ¿por qué te empeñas en mostrar que caminas derechamente y sin tropiezo, que son irreprensibles tus costumbres, queriendo dar a entender que solicitas y buscas mi amor y benevolencia con tus sacrificios y ceremonias exteriores, cuando al mismo tiempo, a vista de todo el mundo, te entregas a la impiedad y abominación? Y no contenta con esto, amaestras también a otras personas para que te imiten y sigan tus pasos, que son tan sacrílegos y malignos. Y es lo que hace el pueblo. El pueblo quiere como que seguir enamorando a su Dios, quiere demostrarle que está actuando bien, que está actuando derechamente y sin tropiezo, que todas sus costumbres, su manera de ser, su manera de actuar en todo momento es irreprochable, es irreprensible. Y en todo momento, como aparentemente queriendo dar a entender al Señor que quiere recibir su amor, está buscando su amor y su benevolencia, inclusive con sus sacrificios, con lo que pueda vertir para Él, alabándole, adorándole, haciendo lo que pudiere en función de la obra del Señor mismo. Pero sin embargo, al mismo tiempo, a vista de muchos, están en pecado. A vista de todo el mundo, se entregan a la impiedad, se entregan a la inmundicia. Y si hablo de todos, hablo también que en las regiones espirituales hay ángeles, y el mismo Señor ve la inmundicia que cometen en secreto, la inmundicia que cometen en la habitación o en el lugar oscuro, en el lugar de penumbra o en el lugar de inmundicia, para luego después venir aquí o al auditorio en específico, en cualquier lugar, como si no hubiera sucedido nada. ¿Me están entendiendo? Y es por esta contaminación, por esta liviandad, por la misma forma de vida liviana, se enseñan a otros esas mismas maldades, por esas mismas actitudes que cometen aquellos que forman parte del pueblo del Señor. Aquí en la Peshita dice: ¿por qué dispones tus caminos otra vez en busca del deseo? Y por supuesto esto también implica todo este aspecto sexual, que en el aspecto espiritual, en la relación de Dios con su pueblo, es la idolatría.
Algo que vemos que sucede en el Israel terrenal, pero también ocurre en el Israel espiritual. Porque hay muchos dioses, hay muchos baales con los cuales el pueblo de Dios comete adulterio, comete fornicación con adulterio. Y peor aún si lo hace físicamente, inclusive hasta con los ojos. Y por lo cual el Señor advierte que están reservadas prisiones de densa oscuridad para aquellas que permanecen en esa condición. Para aquellos que cazan con los ojos a las personas, los varones que cazan a las mujeres con su mirada, o las mujeres que andan cazando con sus ojos de adulterio a los varones. Prisiones de densa oscuridad, empezando solamente con los ojos y peor aún con la fornicación física en el adulterio físico. Y por eso también en esta palabra encontramos riqueza espiritual. ¿Por qué discurres tus caminos? ¿Por qué dispones tus caminos otra vez en busca del deseo? Porque no es simplemente que se arrepientan una vez y ahí acabó todo, para luego volver a cometer la misma inmundicia. Y es lo que el Señor reclama, porque ahí está el pueblo que siempre está en pos del deseo otra vez. Si ustedes escucharon los mensajes del 30-31 de diciembre 2011, del 1 de enero 2012 y del 8 y del 13, pueden entender claramente el mensaje que el Señor ha querido darles en sus vidas. Pero no han pasado muchos días, muchas semanas desde aquellos mensajes que se predicó tal cual esta palabra, en que muchos han ido en pos otra vez del deseo. Han estado igual cometiendo actos de impiedad y de inmundicia, y han estado como que queriendo demostrarle al Señor que llevan una buena vida. O como la esposa o el esposo adúltero, que para ocultar la inmundicia que tienen por detrás, tratan de mostrar amor al esposo o a la esposa, para así encubrir toda la inmundicia que han cometido por detrás. Y esto es lo que justamente el Señor reclama y muestra. Y es más, como se constituye la droga en un vicio y el alcohol en un vicio, el adulterio, sea físico o espiritual, es otro vicio. Y hay muchos viciosos y viciosas en el pueblo del Señor de este tipo. Y por lo cual el Señor a tiempo les está advirtiendo, porque los convidados a la mesa del adúltero o de la adúltera, su fin es muerte y estar en densa oscuridad en lo profundo del Seol. Por esto es necesario que cada uno comprenda esta palabra. Y es más, habíamos tocado un punto que es tabú en la predicación de la palabra de Dios, y considero ahora recién como que tabú, porque tampoco antes había una revelación específica para poder predicarlo. Lo había podido compartir una que otra vez, mas ahora de pronto se constituye en algo real cuando en muchos de su pueblo, muchas de su pueblo, hay pecado, no solamente de adulterio, fornicación, sino también de derramamiento de sangre a través de abortos. Y por eso aquí en la palabra nos dice: aún en tus faldas halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Hemos estado escuchando testimonios cuando algunos en su ceguera
Si bien había estado predicando este mensaje para introducir de lleno ya la parte más dura, más grave, como la prediqué aquel viernes 13 de enero, y no la podían entender en su verdadera magnitud, no podían concebir de que pudiera esto darse dentro del pueblo del Señor. Al escuchar los testimonios, se empezó a verificar la impiedad que había dentro del pueblo del Señor. Y los abortos que se han ido cometiendo por una u otra razón. Sangre de inocentes derramada, sangre de niños derramada, sangre de personas, porque son personas desde el momento de la concepción con espíritu, alma y cuerpo. Aunque el cuerpo está en formación, en crecimiento en el vientre de la madre, el espíritu y el alma están intactos. Y es lo que cada uno debe conocer en base a la palabra y la revelación del mismo Espíritu Santo morando en cada vida, morando en cada alma, el interior de cada vida que forma parte del pueblo del Señor. Pero esto no termina aquí. Por cuanto hay vidas que forman parte del pueblo de Dios, que utilizan métodos anticonceptivos que son abortivos, y llevan años esos dispositivos, y cada mes y cada que pueden están expulsando niños, porque son métodos microabortivos. Y por eso ahí vemos la sangre en las faldas. Aún en ti se halló la sangre de los inocentes, como ocurrió también en tiempo pasado en la antigüedad en el pueblo de Dios, en que no solamente habían abortos, sino también derramaban sangre de inocentes. Había calumnias y por lo cual la gente moría por cualquier causa. De la misma manera también ahora se da y se ha de dar peor cuando hay leyes inquisidoras, leyes malignas que están justamente preparadas para poder derramar sangre de inocentes a través de la calumnia de Jezabel. ¿Me están entendiendo? Y muchos que son parte del pueblo de Dios se constituirán en entregadores de sus propios hermanos, derramando sangre de inocentes por no haberse preparado, por la dureza de su corazón. Inclusive los hijos se entregarán a sus padres, como el Señor Jesús nos profetizó. Y esto por la dureza del corazón, por no acercarse al Dios de la Biblia, por no crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y permitir que esa sangre del Cordero que Él derramó en la cruz del Calvario los limpie de todo pecado. Y cuando sobrevengan las circunstancias adversas, por la dureza de corazón, por la terrible contaminación en el corazón, en el interior, no dudarán, aunque sea por miedo, por terror, por temor, en entregar a sus padres a la Inquisición. ¿Me están escuchando? Por eso es importante desde ahora limpiar el corazón. Por eso es importante que las mujeres casadas que están utilizando métodos anticonceptivos microabortivos, que se den cuenta que están cometiendo terrible pecado delante del Señor y no van a ser arrebatadas. Y clamen al Señor, como terminé el mensaje aquel viernes 13. Clamen por misericordia, por si acaso el Señor pueda tener misericordia para poder perdonar tanta maldad. Y lo más grave es cuando la persona, sea varón o mujer, oculta su pecado y no quiere aceptarlo como tal, y dice: soy inocente y por tanto estoy libre de la ira de Dios, no he hecho nada malo. Sin embargo,
está en todo su historial delante de Dios toda una cantidad de sus vicios de adulterio y de pecados sexuales y de abortos y de microabortos, como ocurre utilizando los dispositivos intrauterinos y tantos otros que seguramente ustedes deben tener conocimiento. De tal manera de que ahí está el mayor pecado, el hecho de no reconocer el pecado en su verdadera magnitud. Por eso el Señor le dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice: yo soy el que soy el Señor. Porque persona que no se arrepiente de corazón, persona que no cambia totalmente de actitud y que de una vez está arrepentida, pero al siguiente día, a la siguiente semana o en el siguiente tiempo otra vez está yendo en pos del deseo, su pecado ha de permanecer. Y la sangre de Jesús no ha de limpiar, porque se demostrará de que se arrepintió con un corazón fingido, un corazón deshonesto, un corazón que no agrada al Señor. Por eso habla el Señor en el verso 10 de Jeremías 3. Dice: con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y hay mucho pueblo que se acerca a Él fingidamente. Su esposa o aquellos que forman parte de su esposa, no todos, el Señor lo sabe, se acercan a Él fingidamente, porque todavía en su corazón están sus baales, porque todavía en su corazón están sus amantes. Y esto el Señor lo sabe, porque Él escudriña los corazones. Y este mensaje está siendo predicado para que tú puedas ver lo profundo de tu corazón, para ver si verdaderamente te has acercado a Él con honestidad, en verdad, y no fingidamente, no con un corazón fingido. Y es más, por cuanto el Señor dice, por cuanto la esposa dice: soy inocente, o el esposo de cierto dice: soy inocente porque de cierto su ira se apartó de mí, no va a pasar nada. He aquí, dice el Señor, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Sabroso es el pan comido en oculto, el plato de comida comido en oculto, y el vaso de agua bebido en secreto, y decir: no he pecado. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y el Señor lo ve, y Él es dueño de la verdad. Y Él ahora, por su Espíritu Santo, está obrando en cada vida para redarguirle, para hacerle ver aquello que hacen en secreto, aquello que es abominable delante de Dios. Son las abominaciones del pueblo de Dios, abominaciones de Israel, abominaciones de Jerusalén. Y voy a leer este pasaje que está acá en la peshita, el verso 36. ¿Por qué eres tan desenfrenada que te obstinas en tu proceder? Y es el pueblo que se caracteriza por su desenfreno, obstinado en su proceder. Se arrepintieron de sus baales, pidieron perdón, se liberaron, hicieron guerra espiritual, pero a los pocos días han vuelto a su mismo proceder, han vuelto a sus baales, mostrando su obstinado proceder. O el esposo que en algún momento se arrepiente de sus adulterios, pero a los pocos días vuelve detrás de sus amantes o va buscando otras amantes. O la adúltera, de la misma manera, que se arrepiente un día, pero a los pocos días se está casando
está cazando varones para fornicar. Obstinado proceder, desenfreno. ¿Por qué eres tan desenfrenada?, le dice el Señor, que te obstinas en tu proceder. Y por eso el Señor determina juicio, y el juicio es vergüenza, y más adelante prisión y miseria. Por eso dice: tal como fuiste avergonzada por Asiria, así también serás avergonzada por Egipto. Asiria y Egipto eran amantes en el sentido físico y por tanto espiritual para con el Señor, en su relación del Señor con su esposa, por cuanto Israel mantenía relaciones con estas naciones. En vez de acudir a su Dios, fornicaban con estas naciones, establecían pactos con estas naciones, se hacían parte de los hechos y obras de estas naciones, de la cultura de estas naciones, sea de Asiria, sea de Egipto. Y entraban en la idolatría de Asiria, de los dioses de Asiria. Entraban en la idolatría de Egipto con los dioses de Egipto. Y por tanto el Señor considera para aquel tiempo de la antigüedad a Asiria y a Egipto como los amantes de Israel, con los cuales Israel fornicaba, así como lo hacía con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que se constituye en el aspecto físico, en el aspecto matrimonial, cuando la esposa fornica y comete adulterio, o el esposo comete adulterio. De la misma manera, mas el Señor, a través de esta situación de desenfreno, a través de este obstinado proceder, el Señor determina empezar juicio, empezando con vergüenza. Es vergüenza lo que viene. Y es más, añade: también saldrás de allí con tus manos en tu cabeza. Y esto es prisión, sea física o espiritual, pero prisión. Porque la ira del yo soy el que soy está contra los que confías, los amantes, los baales, aquellos en los cuales muchos confían. Y por tanto no hay prosperidad, no prosperarás por ellos, dice el Señor. Y por tanto hay miseria y hambre, carencia y hasta desnudez. Y hay algo importante que también debo añadir en este día, que concatena con otros versos de la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 3, en el verso 1, el Señor manifiesta su misericordia. El Señor manifiesta su amor para con su pueblo. Un pueblo adúltero, un pueblo formado por almas adúlteras. Oh, almas adúlteras, dice la Escritura, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Es decir, con celo. Aquel que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero aún así el Señor, en su amor, en su misericordia, para aquellos que incurrieron en esto, aquel pueblo que incurrió en esta maldad, el Señor le pide que vuelva a Él. Y es el propósito de este mensaje. Tú que has fornicado con muchos amigos, vuélvete a mí, dice el Señor. Tú que has fornicado con tus baales, en el aspecto espiritual. Tú que has fornicado con tus amantes, en el aspecto físico, cazándolos con tus ojos primeramente. El Señor te pide y te dice: vuélvete a mí, dice: yo soy el que soy. Dejando de lado que la tierra, tu tierra,
haya sido totalmente amancillada. Porque cuando uno está sojuzgado por sus baales, en fornicación con los baales o con los amigos para la adúltera o las amigas para el adúltero, hay total ceguera espiritual. Le dan la espalda al Señor, le dan la espalda a su esposo, le vuelcan el rostro. Por eso dice el Señor: porque me volvieron la espalda y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad aún dicen: levántate y líbranos. Porque como veremos, el pueblo de Dios es temeroso y se llena de terror cuando sobrevienen problemas y le dicen: levántate y líbranos. Este es un mensaje que es importante discernirlo. Es un mensaje del tiempo, del fin, antes que venga la destrucción repentina con invasión, empezando con Jerusalén, en la tierra de Israel. Y el Señor quiere que pida a su pueblo que alce sus ojos a las alturas, que pueda ver desde el reino espiritual en los lugares donde ha cometido fornicación, sea física, sea espiritual. Pueda ver en los lugares donde ha cometido adulterio físico o espiritual. Junto a los caminos, dice el Señor, te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Alguna persona dirá: ¿por qué tiene que ver aquí el árabe en el desierto? En esta versión antigua habla, manifiesta, explica de que el árabe en el desierto eran los ladrones. Los ladrones que estaban en el desierto listos, acechando para poder robar. Estaban ahí listos para que nadie los vea. Y de pronto saltaban sobre la presa. Y es lo mismo lo que ocurre con el adúltero, con la adúltera. Porque están allí como el árabe en el desierto, acechando para que nadie los vea. Y están ahí en un lugar, a un lado del camino, sea en la casa, sea en las cabeceras de camino, que es lo que había compartido antes. Las cabeceras de camino de ingresos a las ciudades, lugares de fornicación, siempre lo han sido desde la antigüedad, y ahora se llaman moteles. Y de la misma manera están como árabe en el desierto, para que nadie los vea, listos para poder cometer la inmundicia, para poder cometer el pecado. Y ahora el Señor llama a estas vidas para que puedan arrepentirse. El Señor les demanda que alcen sus ojos a las alturas, a los lugares celestiales, y puedan ver en qué lugar hayan podido cometer fornicación, como árabes en el desierto. Y con esas fornicaciones contaminaron su tierra, contaminan sus vidas. Esto también ocurre en el aspecto espiritual con sus baales, que cada uno ha podido identificar a través de los mensajes que he ido predicando anteriormente. Y por supuesto viene contaminación a su tierra, viene contaminación a sus vidas. Y por esa contaminación, producto de esos pecados, sea adulterio físico, sea adulterio espiritual, traen el problema al hogar, traen el problema a la casa, y empiezan a enseñar maldad a los hijos o a las hijas por la liviandad en la cual están viviendo. O de otra manera, cambios en el carácter, porque se han contaminado con muchos amigos o con muchas amigas, según sea el caso. Y por eso hay enemistad,
entre el esposo y la esposa. Así como hay enemistad entre las almas adúlteras que tienen amistad con el mundo, con los amigos del mundo, tienen enemistad contra Dios. De la misma manera traen la enemistad, la pelea, la contienda en el hogar. Y es producto de la contaminación a través del adulterio de uno o del otro. Y en algunos casos hasta de ambos. Y por esa contaminación, porque esa tierra es contaminada, esa tierra es amancillada, hay luego problemas de todo tipo. Los hijos son dañados, las hijas son dañadas. Comportamientos inverosímiles, producto de la contaminación por el pecado. Y por eso el Señor dice: con tu maldad has contaminado la tierra. Porque así como Israel iba en pos de los dioses, de los ídolos de Asiria, de Egipto, los tomaba para sí, creaba sus propios dioses y se contaminaba terriblemente. En el aspecto físico ocurre lo mismo en el hogar. Cuando sea el uno o el otro o ambos van en pos de sus amantes y fornican y se contaminan y se llenan de demonios, se llenan de espíritus inmundos. Y por eso tienen comportamientos inverosímiles, totalmente locos, que rayan en la locura, producto de la contaminación. E iremos viendo por ello la causa y también el efecto de este tipo de pecados. Por esta causa, dice, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. No hay agua, hay sequedad, hay desierto. No siente la presencia del Señor, están lejos de Él, y menos van a poder entender y asimilar y experimentar la presencia del Señor a través de un cántico nuevo, lejos de esta experiencia sobrenatural, porque están en adulterio espiritual o están en el adulterio físico, o ambos. Y por tanto no tienen aguas para beber, hay sequedad, no hay aguas. Las aguas son detenidas, los ríos de agua viva son detenidos, y lo único que hay es sequedad. Y lo que se manifiesta simplemente es un cristianismo de religiosidad, un cristianismo de nombre. Un varón que tiene nombre de que vive es cristiano y hasta sirve en la obra, pero es un adúltero y fornicario, y con quien menos imaginan. Pero el Señor lo ve. Y como Esaú despreciaron su primogenitura por un plato de lentejas, muchos fornicarios y profanos, con abundancia de lágrimas, quieren buscar el favor de Dios. Y por eso, cuando terminé el mensaje del viernes 13, les dije: clamen al Señor por misericordia, porque hay muchos que han cometido semejante maldad, que tienen que clamar por misericordia, si acaso el Señor les concede. Porque es necesario saber que hay pecado en el pueblo que ni aún se nombra entre los gentiles, como ocurrió en los días de Pablo, que alguno dice en la escritura tenía la mujer de su padre, y por eso también escuchamos pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Tal vez que alguna mujer quiere ser la mujer de su padre, pero que el Señor en su amor los rescata, la rescata por su amor y misericordia. Israel se dedicó con desenfreno a ofrecer culto a las divinidades paganas,
a los dioses ajenos, a sus amantes, ofreciendo ritos de fertilidad, ritos de fecundidad, ritos de pecados sexuales, buscando el placer por el deseo, por el placer sexual. Y de la misma manera, porque la historia se repite en el pueblo de Dios también, en este tiempo están en busca de rendir culto a deidades demoníacas, de fertilidad, de fecundidad, de pecados sexuales. ¿Me están escuchando? Y corren en pos del pecado sexual, una y otra vez en pos del deseo, y lo maquinan y lo trabajan astutamente. Porque como veremos más adelante, la esposa, el pueblo del Señor, se maneja con astucia para cometer su maldad en secreto. Y esta palabra es importante que cada uno la discierna. Cada vida delante de Él. Es una palabra dura. No he dicho que es una palabra para bebés. Estamos hablando ya a una mujer madura que ya ha dejado la juventud, a un pueblo maduro, a un pueblo que ya tiene el testimonio de Jesucristo, a un pueblo que tiene a Jesús en su corazón y sabe lo que verdaderamente es el pecado. ¿Me están escuchando? Y aquí en la palabra dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de fornicaria, frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Y eso es lo penoso. Van tras de los Baales, dicen: no estoy haciendo nada, soy inocente, yo no estoy bajo ira, no estoy bajo condenación, estoy bien, en victoria, gloria a Dios, aleluya. Y pierden el tiempo con sus Baales en su vida. He mencionado tantos aspectos, como lo que es el chat, el Facebook, cuando se dedican a hacer cosas vanas, totalmente ajenos a lo que es la palabra espiritual de Dios, a lo que es la vida espiritual. O de otra manera más grave, cuando pasan el tiempo o por teléfono, o por celular, o hasta por señales de humo, o hasta por la mirada con los ojos, o hasta utilizando las redes sociales o los correos electrónicos, en contacto con los amantes, sean varones o mujeres. Y allí tienen, no hay vergüenza. Mucha gente lo sabe y no quieren tener vergüenza. Tienen frente de fornicaria, de fornicario, y están muchas veces entre nosotros, y muchos lo saben, otros lo desconocen y no quieren tener vergüenza. A lo menos desde ahora, dice el Señor, no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Y es lo que el Señor habla a su pueblo a través de la pesita. Dice: ahora me llamas Padre mío, tú eres el que me ha criado desde mi juventud. La esposa que en su juventud se casa con el padre, o sea, con el esposo, y que al cual también le llama padre y guiador de su juventud, cuando ya en la edad madura va tras los Baales, va tras sus amigos, o va cazando amigos con los ojos. ¿Me están escuchando? Mas el Señor ahora les dice a su pueblo: tú has fornicado con muchos amigos, vuélvete a mí. Les dice a las almas adúlteras que tienen cantidad de amigos con el mundo, el entretenimiento, el
vicio por el fanatismo, podríamos llamarle así, por el deporte, porque todo lo que es en medida es sano. Fanatismo es extremo, es vicio. O inclusive todo lo que son pecados sexuales. El Señor les está pidiendo que se arrepientan. Las almas adúlteras tienen que volver a Él, arrepentidas de corazón. ¿Me están escuchando? Porque las vírgenes insensatas que no llenan sus lámparas de aceite no van a poder entrar a las bodas del Cordero. Y el Señor mismo les cerrará la puerta y les dirá: de cierto os digo que no os conozco. ¿Me están escuchando? Es importante que cada uno vea, que cada uno entienda esta palabra. Y es más, el Señor añade: guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Aquí en esta versión aclara y da más detalle y dice: ¿por ventura te enojarás por siempre o perseverarás hasta el fin? He aquí que hablaste e hiciste males y lo hiciste. Y dice acá en un acápite para ampliar esa traducción, y dice: pero no lo has hecho así, antes por el contrario has hablado contra mí, cometiendo cuantas maldades has podido y querido, y saliéndote con cuanto se te ha antojado. Y a esta traducción también se añade la Septuaginta, la versión de los 70. Y el Señor le habla a su pueblo, al pueblo que está en adulterio, que va atrás de sus baales, que también en momentos lo que es pelea, enemistad, habla contra su esposo, habla contra su Dios, habla contra su Señor. Por eso el Señor dice: has hablado contra mí, cometiendo cuantas maldades has podido y querido, y saliéndote con cuanto se te ha antojado. Y es como el hombre adúltero que se enoja, inclusive cuando su mujer le demanda, y lo que hace es hablar contra ella con quien puede, para hacerla quedar por los suelos. Habla contra ella y la pone como estiércol sobre la tierra, mientras todavía sigue cometiendo maldades. Todas las maldades que puede y quiere las hace, saliéndose con la suya, con todo lo que se le antoja, mientras habla contra su mujer. Y ocurre también al revés, como ocurre con el pueblo del Señor, tipificado como mujer, y Dios como varón, como el esposo. La mujer también, la mujer adúltera, de la misma manera habla cuanto puede contra su esposo. Todas las maldades, todo lo que se le ocurre, con mentiras, con detracciones, con lo que puede, habla contra él, mientras todavía en su corazón sigue planificando y cometiendo maldades. Todas las maldades que puede y quiere, saliéndose con la suya, cuanto se le antoja, y todo cuanto se le antoja, producto de la contaminación. Tierra mancillada, tierra que odia, con toda la amargura que hubiere, me ha hecho. De las más pequeñas cosas se agarran para justificar el adulterio. De las más pequeñas cosas que hubiere, o grandes, de años atrás, justifican el adulterio y se van llenando de odio contra el cónyuge. Escuchamos por ello tantos testimonios de mujeres que, siendo liberadas, han vuelto a su casa amando a sus maridos, porque donde hay adulterio entran demonios de los amigos con los cuales han fornicado, del amigo con el cual han fornicado, y automáticamente ya hay enemistad y odian a su marido, o al revés,
El adúltero se llena de odio contra su mujer. Y aquellos que están en adulterio, cuando ya llega al colmo de la apostasía, se enojan contra su Dios y se apartan de su Dios y están fuera del pueblo, y lo único que hacen es hablar en contra de los cristianos, porque ya no son parte de los cristianos, del pueblo del Señor, del pueblo de la obra. Y hablan contra su Dios, se enojan contra su Dios. Es apostasía, es adulterio espiritual. ¿Me están escuchando? En el aspecto físico es claro. Mujer que comete adulterio sigue con su odio, las raíces de amargura de años, continúa y sigue. No hay cuando perdone. El marido ocurre lo mismo. Y siempre van hablando contra el marido o contra la mujer. En el caso de la apostasía en el aspecto espiritual, de la misma manera, sobrevienen males, sobrevienen problemas, porque se alejan del Señor. Hemos visto personas que son violadas, y esto el Señor le dice: porque te alejaste de mí. Vienen los hijos de Memphis, de Tabnes, y las violan hasta la coronilla de la cabeza. O sea, una violencia sexual extrema, inclusive. Lo que es una invasión física en el aspecto terrenal, que sucedió en los días de la antigüedad con la invasión del imperio babilonio, o lo que viene cuando el cuerno grande de Seattle, al mando de semejante ejército que nos habla Ezequiel 38, teniendo a Irak, a Irán, y teniendo todas las fuerzas aliadas del hemisferio norte occidental, invadirán Jerusalén, y las mujeres serán violadas, como dice la palabra en Zacarías 14. Violencia sexual. Le sobreviene tal cantidad de males, tal circunstancia adversa. ¿Por qué se constituyen enemigos de Dios? ¿Acaso es solamente eslogan decir enemistad contra Dios, enemigos de Dios? Hay terribles cosas que suceden a aquellos que se apartan de Él, y aquellos a los que no les gusta la disciplina se enojan contra Dios y hablan contra Dios. Es la apostasía. Es la culminación del adulterio, sea físico o espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera la contaminación suma y sigue, y su camino es hacia lo más profundo del Seol. ¿Ustedes creen que solamente las adúlteras y los adúlteros que van fornicando con sus amigos, según van cazando con sus ojos a quienes pueden, les espera la densa oscuridad allí en lo profundo del Seol, como nos habla el libro de Proverbios? No solamente, sino también aquellos que están en amistad con el mundo, aquellos que están disfrutando de cosas del mundo y entran en el libertinaje. Dicen: somos libres. Y empiezan a ver las cosas profanas como que no tienen nada de malo, y empiezan a ver el pecado como que justificando: no, pero no es tanto así. Y de esa manera se va aguanando la palabra en sus vidas. Ya no tiene la fuerza, y por tanto su camino es para otro lado. Apostasía, alejarse del Señor. Cuando habla la Escritura en Jeremías 3, cuando el Señor le dice: tú has fornicado con muchos amigos, vuélvete a mí, debemos entrar a comprender aspectos de la palabra en relación al pueblo de Dios, y revelados a través del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, verso 1 para adelante, y hoy vamos a leer hasta el verso 8. Cuando dice: vino a mí palabra de Dios soy el que soy, diciendo:
hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho yo soy el que soy, el Señor, sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y antes de continuar, quiero leer lo que dice la Peshita en estos 6 versos, en Ezequiel 16. Y dice: y vino a mí palabra de yo soy el que soy, diciendo: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén su inmundicia, y di: así dice el Señor de señores a Jerusalén: tu origen y tu nacimiento procede de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. El día de tu nacimiento, la que te dio a luz no te cortó el cordón umbilical, ni te lavó con agua, ni te saló con sal, ni te envolvió en pañales. Su ojo no te tuvo compasión para hacer por ti alguna de estas cosas y tener compasión de ti, sino que el día de tu nacimiento fuiste arrojada al campo con desprecio para tu alma. Yo pasé junto a ti y te miré, revolcándote en tu sangre, y estando en tu sangre te dije: vive. Lo que ustedes van a poder entender a través de esta palabra es primeramente el origen del pueblo de Dios. El origen del pueblo de Dios en la tierra de Canaán. Jerusalén nos dice en la palabra, cuyo padre era un amorreo y su madre era hetea. Y este es un aspecto espiritual. En el aspecto físico sabemos de que el pueblo de Israel tiene su origen, por ejemplo, en Abraham, Isaac y Jacob. Pero en el aspecto espiritual, el Señor habla a su pueblo como que tuvieran por padres a sodomitas, porque los amorreos, los heteos, eran pueblos que habitaban en la tierra de Canaán y eran, por tanto, relacionados con Sodoma. Y es lo que el Señor le habla a su pueblo. Le habla a aquellos que forman parte de Jerusalén, sea la terrenal, sea la espiritual. Cada uno puede conocer a su padre o a su madre, pero en el aspecto espiritual hay sodomía, hay pecados sexuales en los antepasados. Y es lo que aquí está en la palabra. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, le dice el Señor a Jerusalén, le dice a su pueblo. Y es en el sentido espiritual lo que también podemos ver en nuestros antepasados.
cometiendo una cantidad de maldades como las de Sodoma. 3 y 4 generaciones pasadas y aún más para allá, hasta la antigüedad. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Y es allí donde está el pueblo de Dios situado en la tierra de Canaán, con un padre y una madre relacionada con Sodoma. Y el Señor tipifica a su pueblo como un pueblo huérfano, porque eso es lo que era Israel. Israel era lo más despreciable de entre los pueblos, lo más humilde de entre los pueblos. Era un pueblo que estaba en orfandad, y de ese pueblo el Señor tuvo misericordia. De ese pueblo el Señor mostró compasión. Y por eso le dice el Señor a ese pueblo: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pañales. Dice en otras versiones, como la que leíamos. Aquí habla más del pecado de la madre que desprecia a su hija, la cananea, la sodomita, que tiene el corazón endurecido por el pecado y no tiene cuidado de su hijo o de su hija, en este caso del pueblo del Señor. Y dice: al día de tu nacimiento, la que te dio a luz no te cortó el cordón umbilical, ni te lavó con agua, ni te saló con sal, como era costumbre en la antigüedad, mezclar agua con sal para limpiar las sangres producto del parto, del nacimiento. Aquí dice que la que dio a luz al pueblo de Dios ni siquiera lo envolvió en pañales. Su ojo, dice, no te tuvo compasión para hacer por ti alguna de estas cosas y tener compasión de ti. Los pecados sexuales, los pecados de idolatría endurecen el corazón y no hay compasión por los hijos que salen de su vientre. Y si no salen de su vientre siendo varón y se olvidan de sus hijos, es de la misma manera. Los pecados sexuales endurecen el corazón y no hay compasión por los hijos. Y los hijos quedan en orfandad, los que fueron dados a luz. Y es lo que el Señor tipifica. Es la manera en que el Señor ve a su pueblo. Es la manera en que el Señor te ve a ti, a mí, a todos. ¿Me entienden? Lo despreciable, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Escogió este pueblo, inclusive en este tiempo del fin, para avergonzar a los sabios y entendidos, para poder llevar luz a las naciones, como lo hizo en la antigüedad con Israel. Porque de la misma manera era un pueblo despreciado entre las naciones, un pueblo del cual nadie tenía compasión, y por tanto estaban en orfandad, errantes, y por tanto estaban arrojados al campo a su propia suerte, con desprecio para su alma. Y eso es lo que fue el pueblo de Dios. Mas el Señor se fijó en él. Y yo pasé junto a ti, le dice a su pueblo, y te miré revolcándote en tu sangre, y estando en tu sangre te dije: vive. Y de esa manera el Señor le dio vida a su pueblo, revelándose a su pueblo. Su pueblo que estaba sucio en sus sangres, su pueblo que estaba en orfandad, un pueblo humilde, un pueblo ajeno a la vida de Dios.
el Señor tuvo compasión, el Señor tuvo misericordia y le dijo: vive. Y se reveló como su Dios. Y en el verso 7 añade: y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, le dice, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice: yo soy el que soy el Señor, y fuiste mía. Y esta es la historia de Israel. Israel tuvo vida porque Dios se fijó en ese pueblo. Ese pueblo fue multiplicado como la hierba del campo. Esa esposa creció y se hizo grande y llegó a ser una mujer muy hermosa. Y en su tiempo de su juventud estuvo en amores. En su juventud estuvo, en su adolescencia y juventud, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Estaba en la esclavitud de Egipto. Mas el Señor, en su misericordia, decidió dar libertad a su esposa de la esclavitud de Egipto. Y contrajo matrimonio con un pacto matrimonial en el monte Sinaí, después de haber sacado de la esclavitud de Egipto. Y allí, en el pacto del Sinaí, la tomó por esposa. Tomó a ese pueblo por esposa. Y por eso dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice: yo soy el que soy el Señor, y fuiste mía. Y esta es la historia, no solamente del Israel terrenal, sino también la historia del Israel espiritual. Porque también nosotros, en nuestra adolescencia y juventud, en el aspecto espiritual, estuvimos esclavos en Egipto. Estuvimos esclavos en el mundo. Estuvimos esclavos del pecado bajo Faraón, bajo Satanás. Y Él, teniendo misericordia de nosotros, estableció juramento con nosotros a través del nuevo pacto en su sangre. Amén. Con el Israel terrenal fue el pacto en el Sinaí. Con el Israel espiritual fue el pacto en la cruz del Calvario. Y allí tomó a su pueblo como su esposa. Allí el Señor hizo pacto contigo, iglesia del Señor, y fuiste mía, dice Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo entendido esto, vamos a ponernos de pie, porque este mensaje ha de continuar el día domingo.
buscando la presencia del Señor. En cada auditorio, en cada lugar. Cada alma, cada vida sabe la palabra que ha penetrado profundamente en su corazón. Y allí donde estás, si esta palabra ha sido para tu vida, levanta tus manos en alto y clama, pidiendo misericordia.